¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto pues estar acá presente y también ver que se van uniendo al inicio de este seminario web, ¿vale? Bueno, me gustaría que pudieran confirmarnos de dónde nos acompañan. Veo por acá algunas personas que se están uniendo al seminario, ¿vale? Y que pudieran decirnos que nos escuchan y nos ven adecuadamente, ¿no? Para ir adelantando en la presentación. Acá, por ejemplo, a Claudio Castillo, a Gino Pannillo. Así que, bueno, le damos un cordial saludo. Si pueden verificarnos a través del chat que nos están escuchando, pues sería ideal, ¿vale? Yo igualmente les voy a ir comentando mientras iniciamos nuestra sesión algo interesante, ¿no? Ustedes pueden, desde este momento, descargar el catálogo de la especialización de la que vamos a hablar el día de hoy. Simplemente deben irse acá a la sección Hangouts o documentos, si tienen el GoToWebinar en español, y ahí van a ver el catálogo de esta especialización. Lo vamos a mostrar inclusive acá en pantalla, pero ya es un documento que pueden llevarse, porque muchas veces lo solicitan, quieren saber de qué va a ir viendo, lo vamos a ver ahora, pero ya pueden ir descargándolo, ¿ok? Entonces yo voy a volver a repetir esto en unos segundos más, en vista de que si algunos más se van uniendo, lo hacemos al final, pero ya pueden ir descargando totalmente ese catálogo, ¿no? Por acá nos comunica Claudio que todo va bien, audio e imagen perfecto. Muchas gracias, Claudio, excelente. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar de contestar una pregunta. Y es hablando de las diversas propuestas de capacitación que están acá en INESA, qué es lo que realmente se aprende en la especialización de diseño computacional y generativo. La verdad es que esta especialización ha evolucionado con el pasar del tiempo. Le hemos agregado más contenido y hemos evolucionado lo que vemos para volverlo más aplicativo a la industria de arquitectura, ingeniería estructural y construcción. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar un poco por qué esto podría ser interesante, qué tipo de perfiles se están formando para el futuro. ¿Okay? Por acá Chino nos dice saludos cordiales de Venezuela, así que perfecto, muchas gracias Chino. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Por qué es importante el diseño computacional? ¿Qué es el diseño generativo? ¿De qué manera podríamos aplicarlo para quitarnos peso de encima? Y cuáles son los beneficios que puede aportarnos en nuestra organización. Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Bueno, primero una pequeña presentación. Mi nombre es Félix Enzo Garúfalo. Soy responsable de esta capacitación, de esta especialización dentro de INESA y sirvo como manager de transformación digital dentro de la organización, responsable de la implementación BIM y la ayuda también de la transformación digital de muchos de nuestros clientes. ¿Okay? Así que este tema es algo que a mí me apasiona, que utilizo día a día, que estoy viendo cómo convierte la realidad de la industria de construcción una por una y que sin duda alguna puede ser también una herramienta para ustedes. Esto es una herramienta, lo que vamos a ver en esta especialización, que a mí personalmente, en mi propio ejercicio profesional me ha ayudado, que lo estamos utilizando en INESA para transformación digital interna a la organización, que lo utilizamos para asesorar a clientes a nivel internacional, acá en Europa y en toda la América. Entonces, es algo que pocas veces se conoce, pero que es ya prácticamente un estándar en los currículums o solicitud de currículums de alto nivel para arquitectura, ingeniería y construcción en general. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar hablando de diseño computacional. Yo voy a partir de ahora apagar mi cámara para concentrarnos un poco en la presentación, luego volvemos a volver a encenderla para atender cualquier otro tipo de consultas. Muy bien, diseño computacional y generativo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta importante para nosotros? Bueno, hay que tener en cuenta que la industria está cambiando y cada vez los proyectos en los que participamos son más competitivos. Además de eso, nos vamos a enfrentar a retos sin igual, nunca antes vistos en la industria de construcción. Para 2050 se calcula que vivirán en el planeta casi 10.000 millones de personas, 2/3 de ellas en ciudades. Así que será necesario construir casas, puentes, carreteras, accesos de agua y electricidad. Entonces, los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo van a tener la oportunidad de hacer que estas cosas sean más inteligentes y respondan mejor a las necesidades de los residentes si utilizan tecnologías que saquen el máximo provecho de la capacidad computacional y que le permitan al diseñador concentrarse en lo que él es bueno, en diseñar, evitando el trabajo repetitivo
y optimizando los procesos de diseño. Entonces, en vista de lo que se nos viene, y no es algo muy a futuro, justo ahora estamos enfrentando proyectos de cada vez más de complejidad, cosas increíbles, y también es cierto que los proyectos que hacíamos todos los días, día a día, en cualquier empresa, son cada vez más complejos, se nos piden cada vez más cosas y quieren que los hagamos en cada vez menos tiempo. Entonces, problemas de ese tipo han llevado a muchos profesionales a pensar si puede haber una reingeniería interna de sus procesos que les permita ser más eficientes. ¿Ok? A ese respecto, parte de los beneficios que nos brinda este tipo de tecnologías, que tiene como base también algo de inteligencia artificial, es que nos permite obtener diseños de una forma más rápida, haciendo elecciones óptimas. Nos permite explorar N cantidad de objetos, soluciones, automatizar la creación de edificaciones completas, de estructuras completas, de torres de telecomunicación, de torres de distribución eléctrica, de sistemas de recubrimiento exterior en edificios, en fin, inclusive de estadios deportivos y así por el estilo. Todo esto nos permite utilizar tecnología y algoritmos para facilitarnos el trabajo y la toma de decisiones. Pues claro, lo que a mí me tomaría hacer un mes, pues pongan ustedes que nos dedicamos 3 semanas a programarlo y por lo tanto el algoritmo que se programa en 3 semanas es capaz no de hacer una opción, sino de hacer 700 opciones. O sea, lo que me tomaría a mí 700 meses, el algoritmo lo hace en un mes porque yo tengo que programarlo. Al mismo tiempo que me toma programarlo, después que ya queda programado, yo puedo evaluar N cantidad de opciones. ¿Ok? Entonces esto va a requerir mucha exploración de diseño y cada vez se requiere más, porque es la manera en que yo puedo ser competitivo. Yo puedo tener un proyecto de estructuras o puedo tener un proyecto arquitectónico, pero ¿qué me diferencia de mi competidor? Pues que probablemente puedo bajar los costes sin disminuir la calidad si llego a soluciones que antes no había visto. Y es ahí donde la capacidad computacional cobra mucha importancia para nosotros. A medida que los proyectos de diseño se vuelven más complejos, tenemos que replantearnos cómo somos capaces de tomar esas decisiones. Entonces, los estudios demuestran que el trabajo conjunto de humanos y máquinas va a permitir tomar mejores decisiones con mayor rapidez. El uso de este tipo de máquinas o algoritmos, que son los que aprendemos a diseñar dentro de la especialización, nos permite llegar a análisis más complejos y permite a arquitectos e ingenieros dedicar más tiempo a debatir las opciones de diseño que a crearlas. ¿Sí? Y eso es algo súper importante. Entonces, esto representa un cambio en la forma en que diseñamos, porque en lugar de trabajar desde un boceto hasta la construcción finalizada, o en lugar de crear clic por clic el modelo en un software de diseño como Revit, lo que hacemos es crear normas, reglas embebidas en un algoritmo que se encargan de generar el modelo por nosotros. Y a través de parámetros podemos editarlos rápidamente. ¿Okay? Veremos algunos ejemplos más adelante. La palabra diseño generativo es, digamos, una evolución del diseño computacional. Además de generar un algoritmo que me permite crear opciones de diseño, el diseño generativo utiliza también un algoritmo, pero para optimizarlo. Es decir, él puede explorar 700 opciones y buscar aquellas opciones que minimizan, por ejemplo, el consumo energético de un edificio, o aquellas opciones que minimizan la cantidad de acero de refuerzo en una estructura, o que maximizan la cantidad de vista al mar dentro de un hotel. Entonces, esto me permite poder tener diseños. Imagínense yo poder hacer eso, ¿no? ¿Cuántas opciones podríamos trabajar a mano? Usted podrá trabajar 2, 3 opciones como máximo, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero de esta manera, a través de diseño generativo, podemos trabajar miles de opciones y los algoritmos se encargan de ser procesados por nosotros, mientras que la toma de decisiones nos queda de nuestra parte. ¿Okay? Entonces, nosotros acá en INES sabemos que el diseño generativo y computacional es una forma de ayudar a los diseñadores a utilizar el ordenador para adoptar formas más automatizadas de realizar exploraciones de diseño. ¿Ok? Y eso nos permite llegar a opciones que antes eran imposibles llegar. Permite a los usuarios establecer interacciones, aplicar factores, explorar soluciones que antes era imposible haber llegado ahí. Quizás usted se pregunte, bueno, pero esto suena muy bonito, pero ¿realmente tiene aplicabilidad? Acá algunos proyectos reales donde se ha aplicado esta tecnología. Diseños de estadios, planificación de construcción, estudios de drenajes de sitio con movimientos de tierra para urbanismo, planificación urbanística, planificación interna de espacios, diseño de fachadas repetitivas y así por el estilo. Cada una de las imágenes que ustedes ven acá son proyectos reales en los que se utilizó esta tecnología. Uno por lo general ve las fotos de estos proyectos y dice, ah, qué bien, un proyecto de construcción. Pero
pero pasamos por alto que la tecnología que están utilizando estas empresas a nivel internacional implica el uso de este tipo de algoritmos, ¿ok? Y por eso es que ellos pueden llegar a estas soluciones y ganar la competición de licitación, porque muchos de sus procesos están automatizados. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Hace pocos años estamos participando en un proceso de licitación para un cierto proyecto que ganamos. Era un estadio que se iba a construir, ¿ok?, para carreras. Y este proceso nosotros llegamos a hacer, gracias al diseño computacional, en 2 semanas, lo que nuestra competencia en el proceso de licitación hizo en 2 meses. Pudimos llegar a resultados tangibles, estimaciones de costos bastante aceptables, con mucho más exactitud que nuestros competidores que se tardaron el doble de tiempo. Más del doble, ¿ok? 3 veces más, 4 veces más de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer eso? Porque nuestros procesos estaban automatizados, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los beneficios, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Bueno, va a permitirte tomar decisiones no basado en una idea, en una concepción, sino en datos, en realidades. Lo que te permite reducir las pérdidas, tomar decisiones más acertadas, ahorrar tiempos, eliminar aspectos tediosos porque vas a poder programarlos, ¿ok? Y si tú lo quieres implementar en tu negocio, obviamente esto va a incrementar la satisfacción de tu cliente porque le vas a dar una opción que solucione su problema y no solo tu problema. A veces, cuando estamos diseñando, queremos resolver nuestro problema, que es entregar el diseño rápido para cobrar. Pero con este tipo de situaciones, como ahorramos tiempo y podemos estudiar una gran cantidad de opciones de diseño, podemos ofrecer al cliente lo que en verdad le va a servir no solo para el llave en mano, sino para la operación de la edificación. O sea, yo puedo hacer el tipo de estudios que me indiquen qué tan eficiente será esto en el futuro, ¿ok? De hecho, hablando de eso, la siguiente imagen habla de eso, ¿no? El futuro del trabajo impulsado por el diseño generativo es el ahora del diseño actual. Realmente es ahora cuando lo estamos utilizando. El futuro ya llegó, ¿ok? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar para esto? Bueno, les muestro algunas. Algunas ya, una bajada práctica, cosas que vamos a aprender en esta especialización. Obviamente necesitamos cierto manejo de Revit, ¿ok? Es importante haber manejado Revit. Pero vamos a agregarle a Revit capacidad de Dynamo. Dynamo es un lenguaje de programación visual que me permite generar este tipo de algoritmos de forma gráfica. Y también vamos a aprender a manipular Python para nuestras opciones de diseño. Vamos a aprender a programar en Python. Y luego a aprender a programar en Python orientado a BIM, que es otro punto súper importante. Estas tecnologías se están utilizando cada vez más seguido y les va a agarrar muchísimo tiempo cuando logren aplicarla en sus procesos de diseño. No solamente es una solución ambientada en Autodesk. Veremos otros ambientes de programación visual, como por ejemplo Grasshopper. Grasshopper también es un ambiente de programación visual. Noten que a la izquierda vemos el resultado del diseño, pero a la derecha de esta imagen estamos viendo cómo se programó. Y no se programó por código computacional. Esa es otra de las razones por las que estas tecnologías han tenido gran popularidad en los últimos años. Es que ahora podemos utilizar sistemas de programación visual. Es decir, en lugar de programar todo con Python, yo puedo utilizar gráficos que son fáciles de entender, fáciles de implementar y que me permiten llegar a diseños complejos como lo que usted está viendo acá, ¿sí? Entonces, aprenderemos a hacer esto tanto en el ambiente de Autodesk de Dynamo como en ambientes más libres de Grasshopper, que luego nos permitirá tener interoperabilidad con software como ETABS. Es decir, yo puedo generar diseños de este nivel de complejidad y enviarlo a ETABS, enviarlo a SAP, enviarlo a Robot, enviarlo a RFM, ¿ok? Desde estos sistemas de programación visual. De tal manera que muchas empresas al día de hoy, por ejemplo, diseñan sus puestos totalmente desde su propuesta geométrica en Grasshopper y luego lo envían a software de cálculo como CS Bridge para el cálculo estructural, o lo envían a Revit para el diseño final, o lo envían a Civil 3D para estudios de infraestructura. Todo esto con una central basada en programación. Claro, estas empresas tienen mayor ventaja porque en lugar de crear un proyecto nuevo cada vez, han programado sus procesos y logran hacer en una fracción del tiempo lo que a otro le toma toda la vida. ¿Okay? Entonces, nos vuelven más competitivos. Veamos algunos casos de aplicación, solamente algunos, porque luego quiero mostrarles un poco otros ejemplos. En este caso vamos a ver cómo se ha programado una 3D losa. Y aquí en esta 3D losa, noten que no se ha creado la 3D losa desde cero. Este ambiente es Dynamo,
sino que se han creado las reglas de la 3D loss. Entonces, a través de estas reglas, yo puedo hacer que un algoritmo itere sobre todas las opciones y luego me muestra, miren, cada uno de esos puntos es un algoritmo calculado. Cada una de esas líneas es una opción diseñada. Imagínense haber probado todas esas opciones. Imposible. El algoritmo las prueba por mí. Va cambiando el número de subdivisiones en X, el número de subdivisiones en Y, el alto de la cercha, y va evaluando cuál es el material final obtenido, el peso total en kilogramos, y me dice, esta es la opción que maximiza el área, pero a la vez minimiza el costo en acero. ¿Ok? Entonces yo de esta manera puedo seleccionar como ingeniero aquellas opciones que más me ayuden. Yo voy a pasar un presupuesto, pero voy a pasar un presupuesto que, aún cumpliendo con todos los requerimientos estructurales, es menor que el de mi competencia, porque mi competencia no tuvo oportunidad de generar 800 opciones. Entonces, ahora yo presento un proyecto que está optimizado desde el punto de vista estructural, que no me tomó tanto tiempo desarrollarlo porque lo tenía programado, porque es una estructura que yo siempre realizo. Entonces, lo que hice fue cambiar los parámetros de entrada y ya me lo hizo. Y yo con un solo botón lo envío a Revit y lo calculé. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Este es un proceso de construcción por grúas, para que ustedes vean que no es solamente en diseño o estructuras. En este caso, el algoritmo lo que está haciendo es verificar dónde debería colocar yo estas grúas telescópicas para cargar datos o planchas, elementos preconstruidos, prevaciados desde los camiones y colocarlas en su sitio. Y así yo determino cuál es la posición más optimizada de esas grúas a final de cuentas. ¿Ok? O por ejemplo, si yo trabajara proyectos de naves industriales con mucha frecuencia, en este algoritmo de Revit programamos una nave industrial en la que yo puedo ir editando el ancho de la nave, el alto de la nave, su ángulo de inclinación, inclusive el número de tramos e incluso el número de correas, y fíjense cómo se va editando. Y luego con un solo clic y aparece en Revit. Es decir, que en cuestión de segundos, como se trata de una geometría que yo tengo preparametrizada, yo puedo crearlo automáticamente en mi software de diseño. Si yo siempre estoy haciendo estructuras de este tipo, y muchas veces nos tocan proyectos repetitivos, en lugar de repetir el procedimiento, yo solamente lo programo una vez y puedo hacer ahora cualquier tipo de naves industriales, ¿ok? Porque simplemente es cuestión de variar los parámetros iniciales. Eso lo van a aprender a hacer ustedes durante la especialización. Este tipo de automatizaciones, que dependiendo del tipo de proyecto que ustedes aborden en su empresa, pueden ser distintas. Puede tratarse de un proyecto de estructuras o un proyecto de sistemas de conducción de aire acondicionado, o puede tratarse de una propuesta de arquitectura, en fin. Puede ser cualquier tipo de proyecto. Mientras usted pueda dibujarlo en Revit o modelarlo en Revit, también podrá automatizarlo en Dynamo. ¿Ok? Entonces, si se trata de elementos repetitivos, esto le quitará muchísimo tiempo de encima. Esto no solamente se habla de Revit, ¿ok? No es solamente una cuestión de aplicarlo en Revit. También vamos a poder verlo en otros software, como por ejemplo en Robo de Estructura de Análisis. Acá nosotros hemos programado un algoritmo que, dado parámetros de entrada, genera una torre de telecomunicación en Robo de Estructura de Análisis. ¿Ok? La genera totalmente y además devuelve los resultados. ¿Ok? Lo que nos da la ventaja de poder contar con objetos que, digamos, no solamente me permite generar un modelo, sino diseñar un modelo. Yo puedo incluir ahora verificaciones de mi región, por ejemplo, la norma mexicana, la norma de Guatemala, la norma, en fin, que no necesariamente son las verificaciones que se utilizan en la normativa norteamericana. Y yo puedo agregarlas y automatizarlas acá adentro para que siempre lo calcule de forma automática. Es como ampliar las capacidades del software, ¿ok? Y entonces nos da muchísima ventaja, ¿ok? Bueno, y un último ejemplo, porque tenemos muchos más, solamente voy a mostrar uno más. Por ejemplo, supongamos que quiero automatizar la colocación de acero de refuerzo en una viga. Noten que aquí hemos creado un algoritmo que se ejecuta en Dynamo y yo solamente selecciono la viga y ya él coloca, por ejemplo, el acero transversal o el longitudinal. ¿Ok? De acuerdo a una programación que yo le dé. Así. Imagínense que usted pueda programar automáticamente la colocación de esos aceros. ¿Ok? Ya hay aplicativos que lo hacen, sí, pero ahora imagínense que pueda leer ese acero desde ETABS y colocarlo automáticamente en Revit. Esos son proyectos totalmente viables si aprendemos a utilizar estas tecnologías. Vale. Bueno, en este punto, ¿no? Lo que queríamos era hablar con ustedes un poco del por qué. ¿Sí? Y mostrarles en la realidad, por eso enciendo mi cámara, ¿no? Voy a apagar un poco, mostrarles en la realidad
cómo nosotros estamos utilizando estas tecnologías para solucionar problemas dentro de nuestros propios proyectos y para nuestros clientes. Pero voy a estar muy atento a cualquier consulta que ustedes me hagan, ¿sí? A través del chat, a través del panel de preguntas. Siempre pueden utilizar el panel de preguntas para hacer cualquier consulta que deseen. Pero básicamente hasta acá lo que queríamos era mostrar las capacidades. Ahora, ¿cómo lograremos desarrollar esas capacidades? ¿Cómo usted podrá tener esas características profesionales dentro de su propio currículum? Bueno, a continuación, ya les decía, que pueden descargar automáticamente el catálogo para esta sesión, ¿sí? Si ustedes simplemente se van acá al catálogo de GoToWebinar, voy a mostrarles la imagen de referencia de GoToWebinar. Perfecto. Si ustedes se van a GoToWebinar, podrán ver que hay una sección llamada Handouts o documentos que les permite descargar el catálogo de esta especialización. Lo pueden tomar ahí directamente. Y luego, si necesitan más información, pues con mucho gusto, simplemente van a nuestra página web y nos escriben que estamos aquí para atenderles. Vamos a repasar juntos ese catálogo que ya ustedes pueden descargar directamente desde esta sesión. ¿Ok? Simplemente se van a la sesión que dice Handouts, si lo tienen en inglés, o Documentos, si lo tienen en español, y descarguen ese catálogo. Vamos a verlo juntos. Este catálogo es un resumen de todo lo que se va a ver en el contenido de esta especialización y también cómo ese contenido se une con la propuesta de capacitación general que nos ofrece INESATEC, donde no solamente te damos un curso individual, sino que podemos ofrecerte una propuesta de capacitación integral a través de másters que están orientados a la capacitación profesional. ¿Ok? Entonces, veamos cómo todo esto encaja y cómo puede beneficiarte en el crecimiento de tu perfil profesional. En primer lugar, van a ver acá obviamente el índice. Vamos a empezar haciendo una pequeña descripción de lo que es, digamos, la ruta formativa. Aquí tienen información del director de la especialización. Y bueno, esto de por qué es importante, por qué estudiar, ya lo hemos visto en las láminas anteriores. ¿Ok? Este es un poco hablando de la capacidad que tiene INESA a nivel internacional. Por supuesto, no será un único instructor, realmente somos un conjunto de especialistas que estamos a su disposición a lo largo de toda la especialización para no solamente atender, digamos, darles un video pregrabado, no es un curso de YouTube solamente, sino que además del contenido que tendrán, además de las actividades, también estará todo un personal abocado a responder sus consultas. ¿Ok? Personal de distinto background, con experiencias diversas que nos van a permitir abordar una gran cantidad de inquietudes que puedan tener en la temática. ¿Okay? Entonces, importante siempre recalcar. Nosotros vamos a darles acceso a nuestra plataforma web, de donde podrán ver esos videos que serán clases preparadas y a su vez también tendremos clases en vivos una vez a la semana para ampliar la información y hacerlo de forma interactiva. Es decir, hacerle propuestas de nuevas tecnologías, mantenerlos al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado. Siempre van cambiando las cosas, así que nos actualizamos a través de las sesiones en vivo, planteamos consultas y ejercicios para crecer en el entendimiento de lo que ya habíamos visto en los campus y atendemos también en vivo consultas que nos dejen en los foros porque a veces es mucho mejor verlo en vivo, ¿ok? O grabamos quizás en algunas otras oportunidades videos cortos para responder, ¿ok? Esto va a contar de una serie de evaluaciones que digamos, nos permitirán verificar que los conocimientos han llegado de diversos niveles de dificultad. Vamos a ir de lo más básico hasta lo más complejo. En el último proyecto ustedes desarrollarán prácticamente desde cero un proyecto de diseño generativo para la optimización de una estructura. ¿Okay? Así que van a tener en sus manos todas las herramientas necesarias para crear un proyecto desde cero con este tipo de tecnologías. ¿Okay? Y lo iremos desarrollando a través de diversas actividades. ¿Okay? Los software que vamos a utilizar son muy diversos. Vamos a hablar de Dynamo, pero no Dynamo solo en Revit, sino en Civil 3D, en Advanced Steel, en Robo de Estructura de Análisis. Vamos a utilizar Grasshopper. Dentro de Grasshopper vamos a aprender a hacer análisis de elementos finitos con Caramba 3D. Vamos a hacer análisis de elementos finitos con Alpaca, que usa OpenSys. Vamos a aprender a programar en Python. Vamos a utilizar Jupyter Notebooks. En fin, hay una gran cantidad de software que nos vamos a enfrentar por acá. Y es porque estas tecnologías también sirven de puentes. O sea, lo que usted va a aprender en esta especialización no solamente le va a servir para automatizar, sino que le va a servir para interoperar, es decir, conectar un software con otro.
Por ejemplo, yo de Grasshopper puedo enviar a Revit y de Revit puedo enviar a Tekla, o de Grasshopper puedo enviar a Tekla. Entonces utilizo Grasshopper como centro neurálgico para conexión entre estos dos software que por defecto no se comunican. Y tenemos, por cierto, un tema específicamente relacionado con eso. Algo muy importante que queríamos conversar con ustedes es que si bien esta especialización es más que completa en el desarrollo del diseño computacional y generativo, también forma parte de nuestro ecosistema de entrenamiento a largo plazo. Es una propuesta que va a tomar un poco más de tiempo, son 2 años de entrenamiento, pero que los va a colocar en una posición sumamente ventajosa en lo que tiene que ver con su crecimiento profesional. Por ejemplo, en nuestro máster de desarrollo de proyectos BIM con programación visual, ¿ok? Empezamos en primer lugar por una especialización llamada EMC, luego EGO y luego EDC. La vamos a ver a continuación, ¿sí? En el propio catálogo se explica qué son cada una de ellas, pero se complementan entre sí. Son 3 especializaciones que culminan con la de diseño computacional y generativo. Y luego que se hace esa última especialización, pasamos a un trabajo final de máster donde se evalúan lo aprendido en esas especializaciones por completo y usted obtiene un título de gestor experto de proyectos BIM, un máster de desarrollo de proyectos BIM con programación visual. ¿Okay? En este primer máster, que es el Máster BIM Management, se une las primeras 2 especializaciones, que es modelado y luego gestión de proyectos. En este segundo máster, máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual, se unen las 2 anteriores más EDC, entonces ya usted no tiene un máster en BIM Manager, sino es un máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual. Y por último, si agregamos la estimación de presupuesto, ya usted no solamente es un máster en desarrollo de proyectos, sino un gestor experto de proyectos BIM. ¿Ok? Cada una de estas siglas se explica en la siguiente lámina. Todas esas propuestas de capacitación. Repetimos, ya esto es un poco más de entrenamiento, pero bueno, como es una propuesta que estamos acá impulsando dentro de INESA, siempre les recordamos a nuestros clientes que no se trata solamente de darte un curso, sino de darte una capacitación integral como ingeniero. ¿Ok? Ahora bien, todo esto, quizás ustedes se pregunten, ¿qué tipo de titulación voy a obtener gracias a este elemento, ¿no? A este tipo de, a estas capacitaciones? ¿Qué pasa si yo termino la especialización? Bueno, usted va a obtener en primer lugar un diploma emitido por INESATEC, un diploma en especialista BIM en diseño computacional y generativo, con el aval de INESATEC International. Va a tener un diploma universitario ofrecido por el Doctrinas Qualitas DQ, la Universidad CLEA con Doctrinas Qualitas, así como el Círculo de Universidades Hispanoamericanas, Universidad Alfonso III el Magno, incluyendo una carga lectiva de 600 horas con 40 créditos académicos equivalentes a 40 créditos ECTS. ¿Ok? Es decir, no solamente vamos a tener entonces el diploma de INESATEC, sino que vamos a tener un aval universitario de reconocimiento internacional y además de eso, usted va a obtener un diploma oficial de Autodesk en manejo de Dynamo, porque se va a volver un experto en este tipo de diseño computacional. Entonces, tiene certificado de Autodesk, que igualmente es internacional, el certificado de INESA y un aval universitario. Así que todo esto es una doble titulación, inclusive universitaria, que se expende. Yo voy a apagar mi cámara por el momento para ahora empezar a hablar de los módulos, del contenido. Ya hablamos de la forma de la capacitación, ahora vamos a hablar de su fondo, qué es lo que vamos a ver en esta especialización y cómo vamos a hacerlo. ¿A qué deberíamos tener expectativas cuando empezamos esta especialización? Yo voy a apagar mi cámara para podamos ver juntos el catálogo. Recuerden que lo tienen para descargarlo desde GoToWeb. Bueno, en primer lugar, en el módulo número 1, son 7 módulos en total. Empezamos hablando un poco de Dynamo, luego vamos a aprender Python, luego introduciremos Grasshopper. En el módulo número 4 haremos muchos ejemplos, ya veremos qué tipo de ejemplo vamos a hablar. Volveremos en el módulo 5 a Python para darles entendimiento profundo de Python para ciencia computacional aplicado a ingeniería. En el módulo número 6 hablaremos del diseño generativo, que no se podría haber llegado acá sin pasar por los 5 anteriores. Y en el módulo número 7 vamos a hablar de transformación digital en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, pasando desde la gestión oportuna de datos de la industria hasta el machine learning. Inclusive programaremos algunos algoritmos de inteligencia artificial. Veamos uno por uno.
Miren, el primer módulo está basado en darnos una introducción con una curva de aprendizaje muy suave a lo que es la programación. Pero lo vamos a hacer en un ambiente cómodo para todos. Igual me gustaría saber cuántos de ustedes han escuchado este tipo de tecnologías como Dynamo o Grasshopper. Si algunos de los que están acá presentes han programado en Python o en otro lenguaje, sí, nos gustaría mucho escuchar sus opiniones a través del chat. Pero independientemente de su experiencia, acá vamos a asumir que usted no tiene ninguno de esos conocimientos. Entonces vamos a empezar enseñándoles un lenguaje de programación visual, que es Dynamo dentro del ambiente de Autodesk. Ese lenguaje de programación visual nos va a permitir generar algoritmos sin ser expertos en programación, pero algoritmos que nos van a permitir generar propuestas geométricas e inclusive modelos completos. ¿Ok? Iremos desde la definición de la programación visual, pasando por estudios geométricos básicos como vectores, planos, puntos, curvas, superficies y sólidos, hasta llegar a la creación de elementos en Revit, colocación automática de columnas, de vigas, creación de muros, de suelos y así por el estilo. Todo esto lo podemos lograr con este primer módulo de Dynamo para programación visual. En el segundo módulo vamos a hacer una pequeña pausa de la programación visual y nos introduciremos en un lenguaje de programación de alto nivel, muy popular hoy en día, con una gran cuota de mercado, Python. Python es uno de los lenguajes más populares en ciencias, de ingeniería y arquitectura, porque tiene una curva de aprendizaje muy fácil y nos va a permitir en poco tiempo llegar a hacer cosas bastante complejas. Entonces, les mostraremos Python desde cero. Ayudaremos a entender la sintaxis de programación. Pero debido a que esto tiene que irse a la aplicación, no nos vamos a quedar solamente con un curso de Python. Dentro de este módulo les mostraremos cómo utilizar Python para comunicarse con la API de Revit. Cómo pueden utilizar código computacional para extraer información de un modelo BIM e introducir información dentro de un modelo BIM dentro del ambiente de Revit. Con el paso de los años hemos ido ampliando las capacidades de este y otros módulos y también ofrecemos ahora capacidades de programación, que son cosas que veremos, de cómo yo interactuar, por ejemplo, con la API de CSI, cómo poder desde Python interactuar con modelos de SAP, de ETABS, cómo poder desde Python interactuar con modelos de idea estática, cómo poder enviar a RFEN, en fin. Hay muchas cosas que Python nos abre las puertas. Ustedes tendrán en sus manos el dominio de un lenguaje de computación de alto nivel que no solamente aplicará el diseño computacional y generativo, sino que es de por sí una excelente herramienta para todo diseñador. En el módulo número 3, ¿qué vamos a ver? Bueno, volveremos a los ambientes de programación visual, tal como lo era Dynamo. Pero en este caso, introduciremos a Grasshopper. Grasshopper es un ambiente de programación visual que se encuentra dentro de Rhinoceros, un software muy popular para diseño en general y que está teniendo cada vez más aceptación en el proceso de diseño de infraestructuras, ¿ok? Y de diseño arquitectónico en general. Tiene, digamos, es una unión entre, podríamos decir, AutoCAD y SketchUp con una gran capacidad de parametrización. Aprenderemos a utilizar el lenguaje de programación visual de Grasshopper, pero además de eso, mostraremos cómo Rhinoceros puede unirse a muchos otros software, entre ellos Revit, pero no el único, a través de una tecnología llamada Rhino Insight. Y veremos que inclusive podríamos utilizar Grasshopper para automatizar procesos dentro de creación de modelos BIM de Revit. Entonces, con eso cerraríamos, digamos, el ciclo de los conocimientos básicos, con estos 3 módulos. Ahora, a partir del módulo 4, vamos a dedicarnos a ver ejemplos aplicativos. Les vamos a mostrar muchos ejemplos en los que ustedes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores. Veremos un caso de parametrización de estructuras complejas en Revit. De hecho, vamos a parametrizar desde cero, lo vamos a hacer por diversas clases, varias horas de video, desde cero, en la parametrización de una estructura de estación de tren en Alemania. Luego veremos cómo parametrizar estructuras atípicas de acero en Advanced Steel. También haremos la programación completa de una torre para un equipo bajo dentro de Advanced Steel. Parametrizaremos acero de refuerzo dentro de Revit. Obtendremos datos de encofrado en Revit, cosa que no tiene de Revit por defecto. ¿Ok? Revit no nos dice por defecto, no tiene elementos de encofrado, pero nosotros vamos a crear esa característica aumentando las capacidades de Revit. Hablaremos de infraestructura.
Vamos a aprender en Civil 3D cómo colocar elementos en progresivas. Por ejemplo, los durmientes tipo corbata de las bases de los rieles de tranvías o trenes, que son elementos que no coloca Civil por defecto. Podríamos colocar 3000 o 4000 a mano o podríamos hacerlo a través de programación visual. Vamos a aprender a extraer cómputos métricos, cantidades de obra automatizadas desde Revit. Vamos a ver cómo podemos programar que automáticamente un código de Dynamo o Python lea todas las tablas de nuestro proyecto, que pueden ser cientos de tablas, y las unifique en un único archivo de Excel, dándonos inclusive capacidad de extraer presupuestos automatizados del modelo. Crearemos sistemas, por ejemplo, de sistemas constructivos no convencionales, como los que pueden utilizarse de sistemas de entramado vertical, un tipo de casas que se suelen utilizar en Norteamérica, o sistemas de entramado vertical en aluminio, como pueden ser otro tipo de sistemas constructivos. ¿Cómo podemos incluir esos sistemas constructivos personalizados dentro de Revit? La respuesta es diseño computacional. Y lo último, en este mismo módulo, veremos ejemplos de interoperabilidad. Por interoperabilidad queremos decir pasar de un software a otro. Veremos cómo podemos conectar modelos creados en Revit hacia Civil y viceversa. Veremos cómo aumentar la capacidad de parámetros dentro de Revit, cómo hacer exportaciones estandarizadas a WG, cómo conectar vía Speckle, que es un sistema de conexión que nos permite llegar a mucho software. Se lo voy a mostrar en unos segundos. Speckle nos va a permitir conectar Revit con Etaps, Revit con SAP, Revit con Tecla, o, por ejemplo, conectar Excel con Power BI, conectar Power BI con Revit, en fin. Usted puede hacer todo tipo de conexiones. En el día a día de la industria, y aquí voy a encender un poco la cámara, ¿sí? Esto es muy importante, los mayores problemas que se están enfrentando las empresas el día de hoy son problemas de interoperabilidad. Ya no es tanto el hecho de que tengamos un software que pueda hacer ciertas cosas. La evolución de los software que hemos estado utilizando a lo largo de los años ha llegado a ser súper alto. Podemos conseguir herramientas muy potentes, pero ya el problema no es tener una herramienta potente, es cómo conecto el conjunto de herramientas que utilizo en mi organización. Por lo general no basta con una sola herramienta. Nunca vamos a poder solucionar todo con un solo software. O sea, puedo usar Revit y luego puedo utilizar, por ejemplo, Tecla, y puedo utilizar Advanced Steel, o puedo utilizar Robo Estructura de Análisis, o puedo utilizar SAP 2000, en fin. La clave ya no está en que yo solo sepa manejar un programa, sino en que tenga la capacidad de pasar información de uno al otro, de tal manera que evite el retrabajo. Y si yo no tengo la capacidad de hacer eso, pues tendré que volver a modelar en el otro software. Bueno, en este módulo le vamos a mostrar que a través de Speckle y otro tipo de tecnologías, usted puede modelar una vez y esparcir, replicar la información a cualquier otro sitio. Eso sí, tendrá que dedicar tiempo a generar el puente, pero luego que el puente está construido, podrá cruzarlo cuantas veces lo desee. Esto acá hay cientos de miles de dólares implicados en pérdida de tiempo por retrabajo, por volver a modelar en otro software. Imagínese todo lo que usted puede ahorrar y lo competitivo que lo vuelve si entiende este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, es tan importante que quise encender la cámara solo para decirle, esto lo vamos a ver, ¿ok? Lo vamos a ver a profundidad. Esta de las ventajas. Y para que no piensen que nos los estamos inventando, esta es una de las tecnologías que utilizamos, Speckle Systems, en el que vamos a hablar a profundidad. Si ustedes van a Speckle System, obviamente tiene unos conectores que son por defecto, pero nosotros les vamos a enseñar a programarlos de tal manera que cumplan sus propias necesidades. Pero fíjense, Speckle permite conectar de Revit a Grasshopper, a Rhino, a Power BI, a Excel, a ETABS, a AutoCAD, a Dynamo, Blender, a Civil 3D. Así que si usted está sufriendo problemas de interoperabilidad en su empresa, usted va a poder afrontarlos con esta tecnología, además de todo lo demás que vamos a aprender. Continuemos. Voy a apagar mi cámara nuevamente. Ok, ¿qué vamos a ver en el módulo número 5? Les había mencionado que en el módulo 5 volveremos a Python, pero volveremos a Python para ir a lo profundo. Aprenderemos a utilizar Jupyter Notebooks, que son herramientas que nos permiten automatizar diseños y documentarlos de forma que yo lo dejo programado y solo tengo que cambiar las entradas y ya tengo un informe de procedimiento. Es del estilo de MATCAD, pero software libre. No va a tener ningún costo. Como ya usted ya sabe Python, va a poder ayudarse con este tipo de herramientas. De la manera que puede utilizarlo para, por ejemplo, de los ejemplos que vamos a ver es, y de hecho es una de las tareas, cálculo de carbono embebido en una edificación.
Eso es algo que se está pidiendo cada vez más. Usted puede redactaremos un informe completo basado en Python, pero en Jupyter Notebooks. Y de esta manera usted generará un informe que, miren, puede tener porciones de código, pero también ecuaciones y texto, de tal manera que pueda generar informes específicos para su industria. Aprenderemos a manejar bibliotecas muy potentes que, por cierto, son la base de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial en Python: NumPy, Pandas, SymPy y Matplotlib. Van a ser bibliotecas que nos van a permitir el tratamiento de datos masivos en formatos tabulares y la creación de gráficos inteligentes a partir de ellos. Tendremos desde el ejemplo de caso de una carga de una viga, el diseño de columnas de acero, diseño de muros en cantilever, análisis por elementos finitos de una grúa, en fin, vamos a tener muchísimos ejemplos, incluso la optimización a través de Python de centrales microeléctricas. Todos estos ejemplos para que no piensen que todo es estructura, ¿ok? Vamos a abordar cualquier tipo de problemas con esto. Luego de este módulo, pasaremos al módulo número 6, que es el diseño generativo. Eso es lo que hablábamos al principio. Es decir, le vamos a dar a ustedes la capacidad de tomar un modelo, programar las reglas que definen ese modelo y decir al algoritmo que itere sobre el mismo, generando no una, ni dos, ni tres, sino 3.000, 300.000 opciones. Y de ellas, quedarse con la más óptima, quedarse con la que realmente soluciona sus problemas de diseño. Pasaremos de casos simples, como por ejemplo generación de masas de edificios. Aprenderemos a posicionar edificios para minimizar la energía consumida. Vamos a optimizar las celosías, por ejemplo, una propuesta de celosía estructural para minimizar la cantidad de kilogramos de acero. Todo eso lo vamos a hacer directamente desde el módulo de diseño generativo que viene por defecto ya en Revit desde el año 2022, ¿ok? Y que muy pocas personas están utilizando, ¿ok? Entonces, aprenderemos el uso de esta tecnología. En el módulo anterior aprenderemos a hacerlo con Python, pero en este módulo lo veremos directamente desde Revit. Así que usted va a tener un entendimiento profundo de lo que son los algoritmos de optimización genética. Y por último, en el módulo número 7, nosotros nos vamos a enfocar en ayudarles a ver más allá de una herramienta y entender que el problema ya no es una herramienta, sino es transformar mi empresa. Transformar mi empresa, hacerla lo que se conoce como nativo digital. Es decir, con todo el conocimiento que han adquirido hasta este punto, vamos a empezar a ver que lo que está ocurriendo en la industria de la construcción, como por ejemplo el BIM, la adopción de diversas tecnologías disruptivas, no es más que un proceso llamado transformación digital. BIM entra dentro de la transformación digital de empresas. No es más que una forma de transformación digital, pero no es la única. Y para que usted pueda obtener realmente el beneficio completo de la transformación digital de su organización, necesitamos aprender a gestionar los datos de nuestra organización, datos que abundan en la industria de la construcción, pero que no suelen utilizarse porque no se piensa en su valor. Entonces, les enseñaremos cómo colectar datos, cómo identificar los datos que pueden ser más valiosos para su organización, qué tipo de procesos hay que hacerle a esos datos, ¿verdad? Para que ustedes puedan sacar, digamos, toma de decisiones de ellos. Por ejemplo, veremos cómo un CDE en BIM puede conectarse con una herramienta analítica de negocios como Power BI. Cómo esto puede ayudarnos en obra a tomar decisiones de retrasos en obra, de incidencias de construcción o incidencias de diseño, sin necesidad de abrir Revit, solamente con los datos más oportunos y en el momento necesario. Y bueno, en el tema número 3, daremos una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial y les enseñaremos dentro de inteligencia artificial a hacer programación de algoritmos de Machine Learning. No pretende ser una especialización de inteligencia artificial. Esto lo estamos meditando. Quizás mientras más nos lo piden podremos hacer otro tipo de entrenamientos más avanzados, pero lo que queremos es darle las herramientas necesarias para que entiendan la potencia de estas tecnologías, ¿ok? Y que puedan aplicarlo. Esto es algo que está muy en boga. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero no entienden que no hay inteligencia artificial sin ciencia de datos y no hay ciencia de datos sin gobierno del dato y no hay gobierno de datos sin proceso de transformación digital. Entonces, realmente este módulo es la explicación de todo lo que está en boga que nadie dice, ¿sí? Es entender cómo organizarme internamente para realmente llegar a ese tipo de soluciones fantásticas que se ven tanto por la inteligencia artificial, ¿no?
es cómo yo puedo sacar beneficio de los datos de mi organización. ¿Okay? Entonces, sin duda ustedes van a aprender muchísimo en esta especialización. Es un proceso de aprendizaje que para mí es emocionante y estamos seguros de que también lo podrá hacer para ustedes. Así que pueden leer con más detenimiento el catálogo si así necesitan más información. Lo hemos repasado, digamos, poco a poco para que puedan tenerlo en cuenta. Acá están muchos de nuestros partners a nivel internacional. Somos Autodesk Training Center de Autodesk, Training Partner de Bentley. Estamos en el capítulo de Building Smart España y nuestros asociados son tan diversos como Drual, AK Software, Bit Spain para Costit y Presto, Construsoft, CP de estática y así por el estilo. ¿Okay? Entonces, de hecho, muchos de estos software, de estas casas, es que las utilizamos durante la especialización. Por ejemplo, cómo conectarte con la API de Drual, cómo hacer automatizaciones para exportar a Presto, cómo conectarte a través de la API de idea estática. O sea, no lo estamos colocando acá para rellenar, ¿ok? Son muchos de nuestros aliados, así que los que tenemos arreglos y que podemos brindarles la conectividad a todos estos software, ¿ok? Me gustaría ir concluyendo, pero compartir con ustedes la página web de nuestra empresa. Vamos a tener un segundito, ¿sí? Aquí está nuestra página web. Yo voy a encender la cámara y les voy a invitar a que si tienen alguna consulta, ¿no? Algún comentario, pues por favor, siéntanse totalmente libres de compartirlo con nosotros, ¿sí? Esta especialización, ustedes pueden verla si van a la página web de formación, especializaciones, y pueden observarla por acá, donde dice BIM en diseño computacional y generativo. Empieza el 8 de mayo, ¿sí? Este mismo mes, empieza la semana que viene, todavía están a tiempo de inscribirse, ¿ok? Aquí está también todo el contenido digerido en la propia página web, además del catálogo, ¿ok? Ustedes pueden solicitarlo, ¿ok? Entonces, si están viendo esto en diferido, pueden igual solicitar el catálogo si no estuvieron acá en la sesión. Para aquellos que estén interesados, pueden ir a la sesión de contactos y escribirnos, que estamos 100% disponibles para atender cualquier consulta de métodos de pagos y así por el estilo. Y ya saben que todo esto está enmarcado en nuestros programas de másters, donde, por ejemplo, está este que es el máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual, que une el máster de especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks, dándole las bases de modelado y gestión de modelos BIM, pero luego aumentando sus capacidades con diseño generativo y computacional, que junto con un trabajo final de máster les daría el título de máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual. Bueno, voy a dejar acá unos segundos, a ver si hay acá alguna pregunta. Ya estamos llegando realmente al tiempo que teníamos estipulado. No hay preguntas. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les parece la tecnología puede ser útil para ustedes? Nosotros sí que le vemos utilidad. De hecho, lo estamos utilizando día a día, pero muchas veces por desconocimiento de lo que existe en el mercado, muchas personas no entienden que esto existe. Y claro, cuando tratan de luchar con los que sí lo entienden, no pueden, porque les llevan una ventaja muy hacia arriba, ¿no? Pueden aplicarlo en pequeñas organizaciones, inclusive para su uso personal, como pueden aplicarlo en grandes empresas. Se está pidiendo cada vez más, digamos, en la solicitación de currículum, que usted sepa manejar Revit y si sabe Dynamo se valora, si sabe Python se valora. Es decir, que es competitivo inclusive para la oferta y la oposición en puestos en distintas organizaciones. ¿Okay? Entonces, sin duda alguna, este es el futuro del diseño y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, veo que no hay más consultas. No hay ninguna pregunta. Entonces, hasta acá dejamos este seminario web. Agradecemos a todos por quedarse hasta el final junto con nosotros y esperamos vernos allí, ¿ok? En la especialización en diseño computacional y generativo con BIM. Hasta luego.